Este hallazgo marcó la historia de la arqueología en México. Algunos decían que solo tenía comparación con los grandes tesoros del antiguo Egipto o en América con las riquezas de Perú. Este descubrimiento fue un hito, pues puso en la mira la grandeza del pasado prehispánico de nuestro país. Hablamos de la tumba 7 de la grandiosa Monte Albán, llena de objetos, ofrenda de oro y piedras preciosas. Todo un tesoro, pero sobre todo una ventana al pasado para entender más de estas antiguas sociedades tan lejanas a nuestro tiempo. ¿Cómo fue el descubrimiento de esta famosa tumba? ¿Por qué fue tan relevante este hallazgo que hoy forma un capítulo importante en la historia de la arqueología mexicana? ¿A qué cultura perteneció este descubrimiento? Conozcamos juntos todo lo que esta tumba nos enseña de las antiguas épocas prehispánicas. Si quieres saber más del tema, no te vayas que aquí te contamos. Pero antes no te olvides de suscribirte al canal, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Yo soy Cristian Yogues. Y yo soy Cecilia Arriola. Bienvenido a Histofilia. En Oaxaca, en la cima del Cerro del Jaguar, se encuentra una antigua capital prehispánica de la cultura zapoteca, Monte Albán. Sus antiguos habitantes le decían Daní-Baá o montaña sagrada. Con los años su nombre cambió, pues sus habitantes también lo hicieron, y fue llamada Yucucuy o Cerro Verde. Esta magnífica ciudad es símbolo de la maestría de los antiguos habitantes de Oaxaca. El lugar en el que fue edificada era un cerro a 500 metros de altura sobre el nivel del mar. El terreno se tuvo que aplanar y nivelar, construir ductos subterráneos pluviales y desagües. Tan solo la edificación de la ciudad es motivo para fascinarnos. Para tener la forma que ahora conocemos tomaron cerca de 13 siglos de construcción constante, durante varias generaciones. Comenzó a construirse la ciudad en el año 500 a.C. En ella abundaban edificaciones de diferentes tipos. Podemos encontrar la Gran Plaza, que mide 300 metros de largo por 7 metros de ancho. También observatorios como el edificio P, G y J. Alfonso Caso y Andrade visitó Monte Albán acompañado del arqueólogo Guido Valeriano Calegari. Ambos llegaron a la Gran Plaza de la antigua ciudad. A partir de ese momento, el arqueólogo gestionó con el gobernador de Oaxaca la recaudación de fondos para hacer una carretera hasta el monte, y así comenzar las investigaciones del sitio, con fondos propios y el apoyo de algunas instituciones. Su investigación en Monte Albán duró 18 temporadas. Encontraron importante cantidad de tumbas, pero casi todas habían sido saqueadas. En el año de 1932, comenzó un proyecto arqueológico en este sitio a cargo de Alfonso Caso, María Lombardo, su esposa, sus hijas, Juan Valenzuela y otros importantes arqueólogos mexicanos. Un año después de haber comenzado con este proyecto, el equipo inició los trabajos de excavación en un montículo. Primero, quitando los escombros, la vegetación y demás elementos que la naturaleza había depositado durante tantos años. Ahí encuentran un objeto que indicaba que en las entrañas de este espacio había algo más. Un caracol marino modificado con la función de ser una trompeta. Este fue entendido por los arqueólogos como una ofrenda ritual de una importante tumba. Se comenzaron a levantar las piedras de lo que era la segunda cámara. Ese día se cuenta que Caso no estaba en el sitio. Cuando regresaba de la ciudad, su colega Juan Valenzuela le esperaba con una gran sorpresa. Había encontrado un collar de jade, con lo que le anunciaba el hallazgo. Ambos entraron a una pequeña cavidad que había sido encontrada, supuestamente por una vaca que había caído en ella. El acceso estaba tapado con una losa labrada que daba paso a un estrecho hueco. Con cierta dificultad entraron, para encontrar dentro de esta cavidad un cráneo humano y 2 copas de cristal de roca y miles de cuentas que brillaban con la luz, anticipando una espectacular sorpresa. Ante esto, la historia nos cuenta del telegrama anunciando el espectacular hallazgo. Alfonso Caso escribía así: descubierta tumba más importante de América, enviaré detalles, Alfonso Caso, arqueólogo. Y esto se convirtió en un hito de la arqueología mexicana, pues fue descubierta la tumba 7 de Monte Albán. Dicha ciudad, se había creído, había sido solo poblada por la cultura zapoteca, pero el hallazgo de la tumba 7 y sus tesoros revelaron otras cosas. Esta ciudad se conocía por la presencia de la cultura zapoteca, la cual
cual había dominado la región entre los siglos IV a.C. hasta el 8 después de Cristo. Sin embargo, antes de Caso no había sido estudiada a fondo. Adentro les aguardaba un tesoro magnífico, objetos de oro, pectorales, brazaletes adheridos a pechos y brazos descarnados, un magnífico cráneo humano cubierto de un mosaico de turquesa, una urna de alabastro, orejeras, anillos y uñas postizas. Sin duda, este descubrimiento se presentó como el sueño de todo arqueólogo, un tesoro con impresionantes riquezas materiales sin saquear. En las memorias de Alfonso Caso se encuentra el relato de estos hechos. Decía que a las 3 de la mañana del día siguiente, cuando entraron por segunda vez por la puerta de entrada, pudieron recoger los primeros 36 objetos de oro. Era tanta la riqueza y los objetos materiales que presentaba esta tumba que se trabajaba día y noche sin descanso, excavando, registrando y resguardando todos los elementos. Tomó cerca de 7 días explorar por completo la tumba. Se tuvieron que hacer catálogos de todos los objetos encontrados. El asombro que causó esta tumba fue enorme, tan descomunal que sorprendió a muchos investigadores. Incluso se le acusó a Caso de falsificar el descubrimiento, de fabricar las joyas. Decían algunos otros que se había robado las mejores joyas o de haber cambiado las originales por copias. Ya antes, en algunas crónicas de la colonia se mencionaba este tipo de objetos y a sus hacedores, que las otorgaban como tributo. De esta manera, la tumba supuso la confirmación arqueológica de las fuentes coloniales. La tumba 7 fue construida en el periodo clásico temprano, pero los artefactos encontrados pertenecían al postclásico, ya cuando la ciudad había sido abandonada por los zapotecas. Años después, cuando se realizó el análisis de los restos óseos, estos databan del 1200 al 1400 después de Cristo. Había huesos sueltos que no implicaban entierros primarios, sino que fueron como envoltorios sagrados, de tal manera que se cree que la tumba fue reutilizada como una especie de santuario subterráneo para el culto de los ancestros. Se cree que los restos del difunto original o primario habían sido depositados del lado poniente, dando las extremidades al oriente. Años después, cuando llegan los mixtecos, mueven al difunto a un lado y depositan varios huesos envoltorios y una gran cantidad de objetos ofrendas. Esta segunda ocupación de la tumba se puede entender como, según lo menciona Juan Villoro, traer lo más valioso de tu cultura, en este caso la mixteca, a otra cultura que admiras y respetas, la zapoteca. De este modo, la tumba 7 se vuelve un lugar sagrado de peregrinación. La evidencia material de actos de veneración religiosa de la tumba son un bule o tecomate de oro, cuyo objeto servía como contenedor de tabaco molido, lo cual era un ingrediente importante en los rituales mesoamericanos. La cantidad de objetos tenían un orden muy específico. Era de tipo cosmológico, pues en el centro de la tumba había un disco de oro con la representación de un corazón, lo que le da a la tumba la calidad de un ser vivo. La tumba 7 de Monte Albán es muy similar a las tumbas que aparecen en otra ciudad muy importante, Zaachila. Tiene entre sus valiosos objetos un adorno con la forma de la cabeza del dios Xipetotec, que era el patrón divino de la familia real de Zaachila. Las tumbas presentan una similitud estilística y técnica de los objetos de oro que se aprecia en la tumba 1 y 2 de Zaachila. Dicha ciudad tenía un importante poder político como capital del reino zapoteca y estaba muy cercana a Monte Albán. Sin duda, este descubrimiento fue espectacular. Había una gran cantidad de objetos de oro, además del conocimiento que arrojaba. De entre todos los objetos que se encontraron, hubo uno de especial importancia: una serie de textos pictóricos grabados sobre huesos de jaguar y águila, cuyo estilo es parecido al de los códices que relatan la historia de Ñu Sabi, es decir, el pueblo mixteco. Esto dio la clave para entender la tumba, que entonces había sido reutilizada años después de que la ciudad de Monte Albán fue abandonada, nada más y nada menos que por los mixtecos que dominaban la región del 1325 al 1521. Hay referencias del mito cosmogónico del árbol de Apoala. Ya hemos hablado previamente de esto. En este video te dejo la recomendación. En resumen, este mito relata el origen del cosmos desde la concepción mixteca. En el anverso del códice Vidobonensis nos habla del nacimiento de los dioses y del otro lado el inicio de dos dinastías mixtecas, Yutatojo de Santiago, Apoala y Nuyutó de Tilantongo.
Del gran árbol de Apoala surgen los primeros mixtecos, de los cuales conforman las grandes dinastías mixtecas. Este lugar es concebido como sagrado. Es ahí donde se llevan a cabo los primeros rituales de la lluvia y la cosecha del maíz. De esta manera, con este hallazgo con elementos mixtecos, se cree que hubo una unión entre el señor Cinco Flor de la dinastía de Zaxila y una princesa mixteca de la dinastía del vecino reino de Teozacualco, la señora Cuatro Conejo, Quetzal. Se cree que el señor Cinco Flor murió alrededor del 1330 después de Cristo, una fecha aproximada con la tumba 1 de Zaxila, y que su esposa ocupó la tumba 7 como un santuario subterráneo para el culto a sus ancestros en forma de envoltorios sagrados. En años posteriores, dicha tumba pudo convertirse en un sitio de veneración y culto hacia la señora Cuatro Conejo Quetzal. Muchos de los objetos de la tumba 7 nos muestran la impresionante habilidad y conocimiento de los zapotecas y mixtecos, además de las redes de intercambio entre distintos sitios mesoamericanos. La mayor riqueza que nos deja la tumba 7 de Monte Albán es todo lo que nos permite saber del pasado, comprender y entender a estas antiguas sociedades. Además de que con ello vino una concientización de la riqueza del pasado mexicano, su patrimonio y su resguardo. Así, se promulgó en 1934 la Ley sobre la Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, poblaciones típicas y lugares de belleza natural. Y 7 años después se creó el Instituto de Antropología e Historia, el INAH. Cuéntanos qué te ha parecido la información sobre este histórico hallazgo, y si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato. Lo hizo más sabio. Vuelve a Gistofila y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.